Hola, muy buenos días. Mi nombre es Camila. Entonces hoy les vengo a hablar sobre la EPS. Iniciemos con el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Ese es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos mediante el cual el Estado garantiza la prestación de servicios de salud a los colombianos de acuerdo a lo establecido en la Ley 100 o en el Decreto 780 del 2016 y las normas que reglamentan y desarrollan el mismo. Bueno, los afiliados al régimen contributivo. Entonces, primero cuento la historia. Carlos Pérez es un caso. Carlos Pérez tiene 20 años de edad. Él está trabajando en una flora de operario de cultivo. Él debe y quiere afiliarse a la EPS. Para esto, él tiene que llevar unos requisitos y a continuación los diré. También él quiere saber si puede afiliar a alguien más que no sea de su familia o sea lejano a su familia. Entonces, con lo siguiente vamos a contestarle a Carlos. Los afiliados al régimen contributivo deben estar afiliados al régimen, valga la redundancia, todos los empleados trabajadores independientes con ingresos totales mensuales iguales o superiores a un salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, en el caso de Carlos, pues con el mínimo. La afiliación al régimen contributivo, si él es empleado, entonces es el empleador la persona responsable de afiliarlo al régimen contributivo, a la EPS que libremente él escoja. El empleador paga el 8,5% y él debe pagar el 4% de su sueldo. Durante los primeros 30, eso se va descontando automáticamente. Durante los primeros 30 días a partir de la fecha de afiliación, a él tiene derecho a la atención inicial de urgencias, actividades de promoción y prevención y atención integral de materna y al recién nacido. Pasado el primer mes tiene derecho a todos los servicios de salud contemplados por el plan de beneficios de salud. Los aspectos que él debe tener en cuenta de afiliar a los integrantes de su familia, como lo dije anteriormente, si él quería que le respondiéramos ello, quienes estarán protegidos y contarán con todos los servicios del plan de beneficios de salud en calidad de los beneficiarios. Él debe tener en cuenta que todo su grupo familiar debe estar afiliado a la misma EPS. Además, si él y su cónyuge cotizan el grupo familiar beneficiario, estará en cabeza de uno de los dos. Entonces, el recién nacido, él tiene un hijo recién nacido, quería saber si él estaba afiliado. Entonces, con lo siguiente le vamos a responder. El recién nacido, hijo de padres afiliados al régimen contributivo, quedará automáticamente afiliado a la EPS donde se encuentran los padres, sin perjuicio del cumplimiento de responsabilidad de la madre o el padre, de registrar al recién nacido dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su nacimiento. Registro que deberá allegarse y o entregarse en la respectiva EPS acompañado de un formulario de afiliación. La afiliación se entenderá efectiva a partir de la fecha de nacimiento y por tanto la cobertura de los mismos amparará al menor desde su nacimiento sin que sea admisible la imposición de barreras de acceso a la afiliación del menor ni la exigencia o verificación de documento o requisito adicional. Muchas veces se preguntan cómo afiliarme a un régimen contributivo. Entonces, se debe elegir la EPS, como lo dije anteriormente, donde se desea ser atendido y le debe comunicar al empleador qué EPS eligió. Debe diligenciar el formulario de afiliación a la EPS junto con su empleador, que incluya a todos los beneficiarios y anexe los documentos requeridos, como son los documentos de identidad, registro civil de matrimonio, si es el caso, o certificado de convivencia. Si es trabajador independiente o empleador o persona con capacidad de pago, la persona se debe dirigir y diligenciar el formulario de afiliación, pero pues en este caso él es empleado, entonces no.
Él debe recordar que el empleador o el trabajador independiente, cuando llegara a ser el caso, deben realizar los aportes de salud, pensiones y riesgos profesionales a través del pago de asistido, o sea, PILA, vía telefónica o vía internet. Solicitar mayor información en la entidad promotora de salud o fondo de pensiones según el que él elija o la persona elija. Bueno, ¿quiénes son los beneficiarios del régimen contributivo? Entonces, como lo mencionaba anteriormente, el cónyuge o compañero permanente, los hijos menores de 25 años que dependan económicamente del afiliado, los hijos de cualquier edad si tienen incapacidad permanente y dependen económicamente del afiliado, los hijos del cónyuge o compañera o compañero permanente del afiliado menores de 25 años y con capacidad permanente que dependan económicamente del afiliado, los hijos del beneficiario o hijos del cotizante que dependan económicamente. A falta de cónyuge, como lo dije anteriormente, o compañero permanente, los padres del afiliado que no estén pensionados y dependan económicamente de este, puede llegar a ser hecho. Nos planteaba la pregunta que si puede hacer un afiliado adicional. Entonces, con lo siguiente le respondemos. El cotizante debe realizar un pago mensual adicional definido por el Ministerio de Salud si desea afiliar a las personas diferentes al grupo familiar básico que sean de segundo o tercer grado de consanguinidad, como lo son los padres en concurrencia de hijos, abuelos, sobrinos, nietos, hermanos, que dependan económicamente del cotizante, hijos de más de 25 años que no posean discapacidad, ahí lo podrían hacer. Entonces eso fue todo, muchas gracias.